¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a lunes 2 de noviembre de 2020. Pues ayer y hoy se celebra en México el Día de Muertos y pues este año ha sido muy distinto, pues porque está la pandemia del COVID. Justamente hace rato nos acaban de informar que llegamos a la terrible cifra de 92,100 personas fallecidas aquí en el país por este padecimiento. Recientemente el INEGI dio su informe de qué mueren los mexicanos, dio su informe de 2019, en donde más de 700,000 personas pues murieron el año pasado por distintas causas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, homicidios, etc. Hoy el programa lo tenemos dividido en dos bloques. En uno primero vamos a entrevistar a la doctora Ana Gladys Vargas Espínola. Ella es cofundadora de la asociación Techpalewi, con la que hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo. Ya nos ha acompañado en alguna ocasión aquí en Mirada Crítica. Y en una segunda parte vamos a hablar de la DEA en México. Vamos a hacer algunas reflexiones a raíz precisamente pues, de la detención del general Salvador Cienfuegos. Pero vamos a empezar con esta primera parte. Les decía, gracias por estar aquí con nosotros y nosotros, doctora Ana Gladys Vargas. Y pues ella es especialista en cuestiones de duelo. De hecho, acaba de publicar un libro con el rabino Marcelo Rittner sobre la pérdida de un hijo, cuestiones de duelo. Y pues viendo que no pase desapercibido esta fecha para nosotras y nosotros, nos permitimos invitarla y pues gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctora Ana Gladys Vargas. Gracias, sí. Héctor, muchísimas gracias. Hombre, al contrario, quisiéramos preguntarte, ¿qué diferencia hay en este Día de Muertos con respecto a años anteriores? Hijo, pues una gran diferencia. Este Día de Muertos nos agarra especialmente vulnerables a todas y todos. Estamos a punto de cumplir 8 meses en pandemia, en contingencia. Y en estos 8 meses nos ha acompañado el temor a la muerte durante todos los días, lo que habitualmente no sucede. A lo largo de un año podemos reflexionar algunas veces sobre la posibilidad de morir o que mueran seres queridos, pero aquí hemos estado 8 meses pensando en ello y esto genera, pues nos tiene particularmente vulnerables. No hemos presenciado la muerte anticipada por COVID de muchas personas a nuestro alrededor, probablemente algunas significativas, muy, muy cercanas para nosotros. Y hemos sido testigos de fallecimientos de otras personas en un contexto, no por COVID, pero en este contexto tan triste de COVID que implica distancia afectiva, no física, más que afectiva, condiciones de hospitalización difíciles, el acompañamiento en el velorio, ¿no? Con todas las limitaciones que ha habido, etcétera. Entonces, este Día de Muertos pues nos agarra a todos muy vulnerables, muy sensibles con el tema de la muerte. Es terrible situación en la que estamos viviendo porque pues no es lo mismo, bueno, primero que nada, la pérdida de un ser querido pues significa mucho, ¿no? Y por otro lado, pues el no tener, digamos, la posibilidad a veces de despedirse como uno quisiera de sus seres queridos. Y eso pues nos lleva a muchas interrogantes, a veces con las mejores intenciones, tener pues algunos errores hacia pues, los dolientes, por ejemplo, ¿no? Y yo quisiera hacerte dos preguntas. La primera sería, ¿podrías darnos algunas recomendaciones para manejar un duelo de la mejor manera posible en este contexto de pandemia? Sí, claro que sí, cómo no. Mira, yo lo primero que siempre comento es que tenemos que ser muy justos y muy justas con nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Si hemos estado de forma reciente viviendo una pérdida significativa y por ende estamos pasando por un periodo muy difícil, de mucho dolor, que siempre vivir una pérdida nos va a resultar injusta e inmerecida, ¿no? En el momento en el que sea nos va a parecer que no era el momento preciso, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo que no haga más honda la injusticia y la única manera es que nosotros seamos justos o justos con nosotros mismos, es decir, que nos permitamos recibir el cariño de las personas a las cuales les importamos, que evitemos conflictos en familia. Estamos muy intolerantes precisamente por el mismo dolor. Una cara del dolor puede ser el enojo, a veces la forma en la que sale el dolor contenido, ¿no? Entonces, que seamos muy cuidadosos con cómo nos referimos a los demás en este momento de tanta vulnerabilidad y estemos como abiertos a disculpar las formas no adecuadas en familia, ¿no? Porque todos estamos viviendo el mismo dolor, que no nos exijamos responder, resolver, enfrentar, manejar las situaciones que habitualmente manejamos de la mejor manera. Tenemos poca energía, estamos mermados y que seamos
muy conscientes de ello, que pospongamos las decisiones que no son urgentes, cuando uno no está con los mejores recursos, cuando uno está deprimido, como con angustia, con intranquilidad, toda esta con dificultad para dormir, que no nos permite tener la mayor claridad de pensamiento, que todo esto sucede en el duelo, pues no tenemos los recursos para tomar las mejores decisiones. Y si tenemos que tomar una decisión urgente, es muy importante que la conversemos con alguien que nos escuche y nos ayude a organizar nuestras ideas para tener la certeza de que estamos tomando la mejor decisión, que nos cuidemos, que cuidemos nuestra alimentación, y más en este contexto de COVID, que por la misma tristeza bajan las defensas y es importante cuidar la alimentación, tratar de descansar los horarios de sueño. Si tenemos sueño intranquilo por la misma pérdida, descansar en el día y permitirse en la medida que podamos hacer actividades que nos llenen de paz, de armonía. Por ejemplo, si a mí me gusta tocar la guitarra y tengo ánimo a hacerlo, si caminar me relaja, salir a caminar al parque, si escuchar cierta música me permite estar conmigo y me relaja, lo que quiero decir es que vamos a estar viviendo momentos de mucha angustia, y abrir oasis de tranquilidad en donde podamos estar haciendo esa actividad que me permite serenarme resulta muy importante. ¿Y qué nos podrías decir, por ejemplo, de algunas recomendaciones de los queridos en este contexto de pandemia? Claro, yo siempre he comentado, Héctor, que de entrada el dolor no es una condición contagiosa como el COVID. Entonces no pasa nada si nos acercamos y permanecemos cerca de esas personas que amamos, muy cerca afectivamente de las personas que están en duelo, estar cerca, disponibles, atentos a sus necesidades. A veces nos alejamos de esas personas porque nos duele su dolor, pero no nos duele más de lo que les duele a ellos, sino necesitan esa energía que a ellos les falta. Tenemos que ser muy pacientes con ellos. Salir de un duelo no es fácil, y menos en este contexto, ¿no? Permitirse estar afectuosos, pero no sobrepasarnos. Hay que estar como muy cuidadosos de no hacer nada que los invada, pero tampoco alejarnos demasiado, ¿no? Algo que siempre las personas en duelos piden es que no les den recomendaciones, o sea, no recomendaciones si no nos las piden. ¿Por qué no haces? Tú deberías. Estas partes que las hacemos de corazón, pero que a veces no llegan en el mejor momento y lastiman, ¿no? Reflexionar sobre lo que requieren de uno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que de qué le puedo servir? ¿Qué necesita de mí, ¿no? Y algo muy importante, Héctor, es que no tenemos que saber qué decir. O sea, a veces buscando qué decirle a la persona decimos cosas no tan adecuadas. O sea, podemos estar en silencio, podemos decirle, no sé qué decirte, pero aquí estoy, o escribirle, ¿no? Es tratar de ser empáticos con la persona, con el momento en que está viviendo, y en este contexto, o sea, la empatía es la que nos va a ayudar a colocarnos tan cerca como la otra persona lo necesita, ¿no? Fíjate que hay una frase de Alfonso de Lamartine que dice: a veces un solo ser nos falta y todo parece despoblado. Sí. En este contexto, pues obviamente los grupos, digamos, en donde percibo que hay mayor temor a la muerte, pues es en los niños y en las personas adultas mayores. ¿Qué nos podrías decir de estos dos grupos poblacionales, Ana? Yo no estoy segura ahorita en este momento, porque hemos visto morir mucha gente de 40, 50, 60 años. Híjole, yo creo que cuando empezó la pandemia sí, pero yo creo que ahorita todos estamos traspasados por el miedo a la muerte. Yo te diría que sí, particularmente esos grupos son más vulnerables, y hay que ser más como cuidadoso con ellos. Por ejemplo, con los niños hay que ser están invadidos de nuestro temor a la muerte, aunque no se los digamos. O sea, saben en qué contexto estamos, cachan nuestros miedos, los perciben perfectamente, nuestros miedos a que les pase algo, o les pase algo a los adultos, a los abuelos, abuelas, por ejemplo. Entonces, creo que hay que estar como muy atentos con ellos, y hablar con ellos del tema, pues, o sea, como estar atentos de cómo se sienten, si los vemos particularmente asustados por temas de muerte, por ejemplo, o no queriendo hablar del tema, lejos de evitar hablar del tema porque el niño no quiere hablar,
hay que buscar otro momento de día, no de noche, ni junto a las comidas, sino en un horario lejano a las comidas para no provocarles también un tema de indigestión por la misma tensión y preguntarles, te he visto muy tenso respecto al tema, no quieres hablar de la muerte, qué pasó, ¿no? ¿Qué te asusta? O sea, es muy importante estar muy al pendiente de ellos, de sus necesidades, de lo que no pueden decir. Los niños sienten, pero no pueden expresar, no tienen todo este recurso que tenemos los adultos para poderle poner palabras, y a veces a los adultos nos cuesta trabajo lo que sucede en nuestro interior, ¿no? Entonces hay que ayudarle a que ellos lo puedan poner con palabras y hay que estar muy al pendiente de sus sueños. Cuando tienen miedo, sus sueños pueden ser de repente, pues estar cargados de pesadillas. Entonces hay que estar como muy cercanos, amorosos con ellos, ¿no? Y con los adultos mayores, guardan el miedo a morir y ese miedo no lo comparten. Es un miedo que los ha acompañado que los acompaña a llegar a cierto momento de vida, que los acompaña cuando se enferman, pero en esta pandemia los ha acompañado 8 meses. Y ese miedo los va vulnerando, los va fragilizando. Entonces hay que ser muy, muy amorosos con ellos, pero no amorosos sobreprotectores. Tenemos que tener este equilibrio y que es muy difícil porque los amamos y no quisiéramos que les pasara nada, pero hay que tratar de encontrar este equilibrio que nos permite estar suficientemente cerca y amorosos, pero no sobreprotegerlos, porque si yo sobreprotejo a alguien, estoy limitando sus recursos para hacer frente a la vida. Entonces, tengo que cuidar este equilibrio, es importante que los pongamos a hacer actividades, que no estén en casa sin hacer algo, ¿no? Que les pidamos que nos ayuden, que nos preparen alimentos, platicar con ellos de diferentes temas, series, que estén conversando de temas que no sean solo el COVID, buscando espacios para convivir con ellos dentro de este contexto de sana distancia, convivir sin poner en riesgo, sin ponerlos en riesgo, pero buscar para que se distraigan, ahora los medios de comunicación, la posibilidad de platicar por Zoom, por teléfono, hace que ellos puedan estar como más en contacto con los seres que aman. Por supuesto que hay que poner más energía en ellos, y si cachamos o en ellas que empiezan a hablar de la muerte, no callarlas o callarlos y decirle, no te va a pasar nada, cambia de tema, ¿por qué estás diciendo eso? No, hay que escucharlos y escuchar sus preocupaciones, si nos hablan de herencias, si nos hablan de trámites, hay que escucharlos y después de que terminen de decirnos sus preocupaciones, entonces poderle decir, escucho lo que me dices, pero mejor en este momento, o sea, puse muchísima atención, pero concentrémonos en cuidarnos. Yo creo que y entonces poner como recibir el mensaje, pero también ponerlos en canal de vida, ¿no? Concentremos en cuidarnos, en estar juntos, en apapacharnos, ¿no? Y ayudémosle como a salir como del estado de tristeza, pues en el que con mucha facilidad pueden caer, ¿no? Ponerlos en canal de vida, eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Y ahora que hablas de eso, déjame retomar la parte del duelo, donde, bueno, México por su cultura, pues es una población de mucho contacto, muy apapachadora, digamos, y no es lo mismo perder un familiar, digamos, pues cuando tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa que de alguna manera nos vamos preparando para la muerte. Pero en caso del COVID, sabemos que en nuestro país, pues el promedio de vida cuando una persona llega a un hospital, de las pocas personas que llegan a morir, afortunadamente, pues es de más o menos una semana. Y en esa semana es muy poco tiempo para elaborar, pues, ahora sí que todo, pues la resignación, el coraje, no sé cómo decirlo, no todo experta en eso. ¿Cómo puede llevar una persona, digamos, la pérdida de un familiar en estas condiciones? Primero que nada, por esta condición, y segundo, porque ni siquiera hay la posibilidad de dar el acompañamiento que se acostumbra, ¿no? Que bueno, ya se tiene la tradición de despedirlo, de rezarle, etcétera, etcétera. Sí, Héctor, son duelos súper complicados porque no solo es el que no se haya podido despedir, es la culpa. Son duelos terriblemente cargados de culpa, porque qué tal si yo lo contagié, porque yo era la única persona que salía de casa, porque no debía haber tomado la decisión de dejarlo en ese hospital, porque él me pidió que lo sacara de ese hospital, porque debimos haber vendido el coche, para poder pagar el hospital de particular, porque no pude decirle, no me pude despedir, porque yo no creí que estuviera tan grave y lo debimos haber llevado antes al hospital.
no te imaginas cuánta culpa hay en torno a este proceso, a estas pérdidas, y cuánto dolor, porque los contextos de separación son como te arrebatan el ser querido, las circunstancias, ¿no? Y, y, y por otra parte, es, como tú lo bien dices, es un duelo, son pérdidas inesperadas. En cuestión de días se va el ser querido y es mucho más difícil elaborar una pérdida inesperada que una pérdida esperada. Entonces, yo por eso creo que aquí es muy importante el apoyo de los familiares y de las redes de apoyo. O sea, van a estar enfrentando las personas en duelo por COVID, ¿no? Un duelo muy particularmente muy doloroso con muchos, hay cosas que exacerban el dolor en el duelo, por ejemplo, la culpa, ¿no? Por ejemplo, el enojo por no haber estado ahí cuando me estaba, ¿no? Por no haber, el enojo conmigo, ¿no? Y que son, a lo mejor no fue así, pero así yo lo interpreto, pues, ¿no? Entonces, creo que en este momento particularmente tenemos que ser muy sensibles como amigos, como red de apoyo, como sociedad, y ser muy solidarios. O sea, es cuando más nos necesitan estos familiares. Y fíjate que nos necesitan no solo para hablar y cuando hablemos con ellos, seamos muy cuidadosos en lo que digamos, pues, o sea, no anulemos lo que dicen. Si hablan de que se sienten culpables, podemos decirle, por ejemplo, yo creo que yo en tu lugar me sentiría igual, pero me parece que hiciste lo que pudiste, ¿no? O sea, como tratar de ser empáticos, pero a veces vamos a suponer, Héctor, que yo no supiera qué decirle a alguien. Puedo hacer otras cosas por ellos. Por ejemplo, en este contexto puedo agarrar y llevarles comida calientita, rico, prepararles una rica sopa, un rico guisado, para que esa familia que no tiene ni ánimos de preparar la comida pueda comer algo rico y amoroso, por ejemplo. O no puedo, por ejemplo, hay gente amorosa que va a hacerles la limpieza a su casa para que ellos se sientan acompañados, fíjate, por ejemplo, ¿no? O estar muy al pendiente, llamarlos y estar muy al pendiente de lo que necesitan, llevarles despensa, por ejemplo, ayudarles a hacer trámites, los trámites los rebasan, estar muy al pendiente de qué trámites y si puedo ayudarles en realizar algún trámite, pagar servicios, se les olvida pagar servicios por el dolor, luz, agua, y estar pendiente, ya pagaste, te puedo ayudar en algo. O sea, es muy, muy importante tener una disposición de ayuda, de echar a andar esta maravillosa solidaridad que tenemos los mexicanos, pero cargada de empatía. O sea, no es hacer como en la reacción, porque no le sirve nuestra reacción, le sirve nuestra serenidad, le sirve nuestro amor, le sirve nuestra cercanía amorosa, le sirve nuestra disposición, nuestra escucha. Ellos necesitan hablar y nosotros escucharlos sin juzgar, sin opinar, sin decir qué tienen no que hacer, como desde la empatía, insisto, repito, el dolor no es infecto contagioso, o sea, no pasa nada si somos empáticos con el dolor, vamos a sentir un poquito de su dolor, pero ellos están sintiendo mucho más. Entonces, permitámonos esta empatía amorosa que nos fortalece también como seres humanos. Gracias, Ángeles. Mira, Abeja Amarilla dice, bueno, saludos para acá, para el programa desde Nuevo México. Grace Paz también, gracias por tu comentario. María del Carmen Ochoa también, saludos a Cancún. Dev R también, pues, dice, pensé que ya nos servía la tableta. Perdónanos, Delf, hemos tenido algunos problemas de comunicación, el internet no está muy bien el día de hoy, entonces pues sí tuvimos problemas para entrar. Adriana Cos, buenas noches. Dice, ¿cuál es el número de mortandad anual por afecciones respiratorias? Déjame ahorita en un receso, te confirmo la cifra para no decirte mentiras. Vi, exacto, el temor a enfermar y perder un ser querido. La incertidumbre son una constante en nuestro día a día, a veces de manera muy velada, callada, pero siempre latente. Ernesto Ortega, muy importante platicar con la niñez, tratar de explicar de manera sencilla. Mantequilla Quesadilla dice, aquí en donde vivo, mucha gente responsable, no salieron a pedir calavera, eran cientos y cientos, ahorita a lo mucho como 15 niños, pero como no les dan, se van a sus casitas. Abeja Amarilla, pues aquí donde vivo, disfrutamos dar dulces y recibir dulces, nadie nos quitará nuestra vida. Briseida García, tiene razón, Ana Gladys, saludos desde Tesquillo, Hidalgo. ¿Con qué cerraría su participación, Ana Gladys? ¿Algún mensaje que le quisieras dar a las personas que amablemente nos ven? Sí, claro que sí. Fíjate, hoy es 2 de noviembre, estamos cerrando el Día de Nuestros Muertos.
Entonces yo te diría que los cerráramos recordándolos con mucho amor en familia, que no sean recordatorios individuales, sino que en esta cena, cuando estemos cenando, los recordemos amorosamente y quitemos juntos el altar. Y fíjate que este es un día importante para hacer una profunda reflexión sobre lo que tenemos, no solo lo que nos falta. Lo que nos falta lo hemos reflexionado estos 2 días con mucho dolor, quienes nos faltan, pero ahora hay que reflexionar antes de que acabe este día, que sería una invitación, que reflexionamos lo que tenemos. En este tiempo de pandemia hemos visto perder muchas cosas, pero no reflexionamos lo que tenemos: a la familia, al trabajo, buenos amigos, estabilidad en medio de la inestabilidad, armonía en medio de tanta incertidumbre. Entonces es importante reflexionar lo que tenemos. Y por último, quisiera recomendar que reflexionemos si hacemos lo suficiente para cuidarnos y cuidar aquello que tenemos. Llevamos 8 meses protegiéndonos de un enemigo que está fuera de casa, y esta sobreatención al enemigo que está fuera de casa puede hacer que perdamos de vista lo que tenemos dentro de casa y que nos perdamos de vista nosotros mismos o nosotras mismas. Okay. Pues muchísimas gracias, Ana. Gracias a ver cuando nos vuelves a acompañar por acá. Te mandamos un abrazo muy grande. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Mirada Crítica. Ahora volvemos.